En un mundo realmente donde la palabra proteccionismo y las amenazas de tener una guerra comercial crecen día con día, creo que es un privilegio el poder contar hoy con la presencia de Carlos Gutiérrez, secretario de Comercio durante la administración del presidente Bush y uno de los hombres más reconocidos en esta materia. También le agradezco enormemente a Natalia Saltalamacchia, directora del Matías Romero, quienes conversarán sobre estos temas que a todos nos preocupan tanto. Y antes de abrir el foro y pasarle la palabra a Natalia, nada más quisiera agradecerle enormemente a Antonio Ortiz Mena y Berta Angulo, quienes nos invitaron a poder organizar este evento juntos, y es realmente un placer y bienvenidos sean todos. Gracias. Bueno, pues buenos días, bienvenidos a todos. Qué gusto dar inicio a esta conversación con el secretario Carlos Gutiérrez. Pues ya hemos dicho que él fue secretario de Comercio durante la administración de George W. Bush. Él también fue presidente y director general de la empresa Kellogg durante 30 años, en donde tuvo posiciones en distintos lugares, en México, en Canadá, en Estados Unidos, en lugares de Asia. Actualmente es presidente del grupo Albright Stonebridge, que es, yo creo que todos lo sabemos, una consultoría especializada en diseñar estrategias internacionales para las empresas y para organizaciones sin fines de lucro. Y yo me atrevo a decir sobre todo que es un muy buen amigo de México, porque este es un país que conoce bien. No sé si todos saben que el secretario estudió aquí en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Querétaro, así que pues supongo que es un espacio al cual le tiene mucho cariño. Y bienvenido, secretario, gracias por acompañarnos en este espacio de Comercio. Gracias, muy amable. El Comercio además pues es un espacio donde nos reunimos todos. Yo le quiero agradecer mucho al presidente Luis Rubio, a Mariana Campero, por la oportunidad de estar aquí moderando esta conversación sobre las nuevas amenazas al comercio internacional. Les quiero contar brevemente la dinámica. La idea es que el secretario Gutiérrez haga una intervención de apertura de unos 10-15 minutos, los que él se quiera tomar, con este planteamiento general de cuáles son las nuevas amenazas al comercio internacional. Después me voy a permitir yo hacer un par de preguntas de seguimiento, y después abrimos a unas varias rondas de preguntas y respuestas, porque todo el propósito de esta mañana es tener una conversación entre todos nosotros. Así que, sin más, yo le pido, secretario, tome la palabra. Gracias y buenos días. Me da mucho gusto estar en México, no nada más porque es México y porque me encanta México, pero les voy a decir que estar en Washington es agotador, porque todos los días hay algo nuevo, todos los días hay noticias, todos los días es como dicen allá, un reality show. Quiero hablar de algunas cosas de la política de Estados Unidos, lo que está pasando en el mundo debido a la política de Estados Unidos, y algunas cosas que francamente se está como que no están reconociendo en la política de Estados Unidos, que hoy en día es muy importante, y desafortunadamente estamos tratando de corregir el problema de hace 30 años y no los problemas de a futuro. Entonces, y yo siempre digo que para entender qué está pasando en Estados Unidos, obviamente hay que entender la política, pero sobre todo hay que entender la personalidad del presidente Trump. Tantas cosas que suceden, muchas veces no son producto de un proceso interno en donde salen con una política, se la recomiendan al presidente, el presidente dice que sí o no. Muchas veces las decisiones se toman en la Casa Blanca, así, como una persona, y la política se anuncia a través de Twitter. Entonces, la confusión, y estamos hablando off the record, ¿verdad? El otro día me estaban diciendo en Washington, dice, esto es off the record, así que ten cuidado lo que dices. Pero es una confusión enorme. O sea, hay gente que ha trabajado ahí, que ha trabajado en gobierno antes,
hay personas que no conocen el gobierno, que están haciendo políticas. ¿Por qué sucede que, creo que han leído, pero hay varios escándalos, no nada más a nivel presidente, pero que si el secretario de Vivienda, que es un gran amigo, Ben Carson, compró un comedor de $30,000, que si el que está en el EPA del medio ambiente, la agencia del medio ambiente, tiene su propio avión o está rentando un departamento de un lobbyist que se lo renta por $50 al día, o sea, cosas que jamás se han visto. Yo creo que eso es porque no hay gente calificada para dar consejos, gente que conoce cómo opera Washington. Entonces lo que hay que entender antes que nada es Trump, porque tanto de lo que está sucediendo es la personalidad de Donald Trump. Él realmente no es una persona que se pasa el día leyendo. O sea, él tiene ciertas ideas, y ciertas ideas que han estado con él durante años, y se ha quedado con esas ideas. No se ha preocupado por actualizarlas, por analizarlas, por darse cuenta que posiblemente se equivocó. Pero hay dos cosas que realmente son importantes para él. Todo lo demás es una distracción, pero él cree en, vamos a decir, tres cosas. Y las tres cosas se están viendo. Una es, él piensa que el comercio exterior ha sido muy negativo para Estados Unidos. Imagínense eso. El comercio exterior para Estados Unidos. Que todos los presidentes han hecho malos acuerdos. Él piensa que la forma de evaluar un acuerdo es quién tiene el déficit y quién tiene el superávit. Si tú tienes el déficit, yo estoy ganando. Si yo tengo el déficit, tú estás ganando y yo estoy perdiendo. Que es totalmente erróneo. El déficit no tiene nada que ver con nada. Japón tiene un superávit, pero Japón no está creciendo. Durante muchísimos años Alemania tuvo un superávit, no está creciendo al nivel de Estados Unidos. O sea que no es una representación de cómo va la economía, pero él piensa que sí es. El segundo punto es inmigración. Y yo aquí, mi teoría es que eso lo aprendió en casa. Él estuvo en el negocio de bienes raíces, y su padre le dijo: no le rentes a nadie que no sea americano puro. O sea, él creció aprendiendo esas ideas. Y él es igual en términos de personalidad de lo que fue hace 30 años. Esas dos cosas son las principales políticas que él tiene. La tercera obviamente era cortar impuestos, que lo hizo y eso le salió bien y parece que eso va a funcionar, pero desafortunadamente todo eso se puede venir para abajo por su política de comercio exterior. En cuanto al tema de inmigración, realmente es triste, porque yo he visto cómo el país ha evolucionado, cómo el país ha aprendido a vivir en armonía, y se había avanzado muchísimo. Un presidente afroamericano, y ahora se ve que estamos retrocediendo. Se ven cosas, por ejemplo, un niño de 11 años, latino o de África, del Medio Oriente, hoy en día se pueden burlar de él. ¿Por qué? Porque el presidente lo hace. Entonces eso se ve en la sociedad. Desde el punto de vista política, vamos a decir, administración pública, la inmigración es necesaria. La economía, una economía crece porque crecen los números de trabajadores y la productividad de esos trabajadores. Sin inmigración, la fuerza de trabajo de Estados Unidos no crece y la productividad de Estados Unidos ha bajado.
O sea que sin crecimiento de la fuerza de trabajo, la economía podría crecer 1%, digamos. Y él está tirando a 3, 3,5, ha hablado de 4. Eso es imposible sin inmigración. Entonces, no hablemos del tema de inmigrantes indocumentados, sino que él está hablando de cortar la inmigración al 50%. Y sabemos que hoy en día hay centros de investigación y desarrollo que se están moviendo a Canadá. Algunas granjas que se están moviendo a México. Empresas que saben que no pueden conseguir ingenieros. O sea, es un problema. Pero a pesar de eso, él quiere reducir. ¿Por qué? Porque él tiene una visión de regresar a un país que se veía más uniforme, que eran más uniforme en el sentido de un país anglosajón. Lo de DACA, todo eso para mí fue un juego. Nunca iba a haber algo para DACA. Y para no meterme en tantos detalles, lo que hizo él es tomar una negociación de DACA que era bastante fácil, que iba a durar un mes, y la expandió a una negociación que iba a durar un año. Llegó la fecha creo que fue el 5 de marzo, en donde se acababa el programa DACA y no había acuerdo. Y claro, le echó la culpa a los demócratas. Entonces, inmigración es un tema emotivo, es un tema donde se ha dividido el país. Lo que le ha dicho a la gente que han tenido problemas por la economía, por lo que sea, que han perdido el trabajo, que no están ganando más, que el salario está estancado. No es tu culpa, la culpa es de los inmigrantes. En cuanto al comercio exterior, es lo mismo. No es culpa de ustedes, es culpa de los acuerdos que hizo Bush, Clinton, Bush padre, todos, Obama. Entonces yo voy a arreglar eso. Yo soy la persona que va a venir a arreglar todas las barbaridades que han hecho durante los últimos 30, 40 años. Que es algo increíble, porque una persona de negocios que no entiende la importancia del comercio exterior para un país que tiene el 5% de la población del mundo. Entonces, sabemos todos, él se salió del TPP al tercer día de ser electo, que fue un regalo a China, porque ya le entregó Asia a China. Entonces China está haciendo su propio tratado. O sea que China va a marcar los estándares de Asia, no Estados Unidos. Estados Unidos está casi fuera de Asia. Lo que se está hablando, para actualizar un poco el tema y poder tener una charla, es que lo de NAFTA va mejor, está mejorando. Hace 4 o 5 meses esto estaba, pero sería muy mal. Inclusive hace un mes y medio nos dijeron, mira, el problema ahora no es México, el problema es Canadá. Entonces Trump necesita NAFTA porque él sabe que mucha gente que votó para Trump depende de NAFTA. Entonces sería un error político salirse de NAFTA. Si no se hace un acuerdo, si no se llega a un acuerdo para mayo, entonces se pospone hasta el 19 después de las elecciones. El objetivo principal de Trump es China. Entonces él quiere sacar NAFTA para demostrar que sí, que se puso duro, que ahora el déficit va a bajar, que no sé cómo lo va a hacer para bajar el déficit. Y decir, ya lo hice bien, ahora es China. No sé si vieron, por hace 2 días China impuso, creo que fue 128 productos americanos aranceles. Eso fue nada más la respuesta a los aranceles al acero y al aluminio, que fue poquito en China. O sea, China es de los pequeños exportadores a Estados Unidos. En respuesta
China calculó, esto me va a costar 3.000 millones, entonces le voy a cobrar 3.000 millones de aranceles en 128 productos. Lo interesante es que ahora viene lo grande, que es lo que van a ver, que le dicen allá el 301, que es un mecanismo. Y Trump quiere aranceles sobre 60.000 millones de exportación. Entonces la gente me pregunta, ¿hay una guerra comercial? Bueno, las guerras empiezan con batallas. Y ya empezaron las batallas. Y la batalla fuerte viene en unas 2 semanas. Entonces eso tiene repercusiones por todo el mundo, porque impacta la economía de China, la economía de Estados Unidos. Creo que es una gran oportunidad para empresas mexicanas o México en sí, atraer inversión china. Si hay problemas con China y Estados Unidos, entonces los chinos van a querer construir plantas aquí. O sea, hay oportunidades, pero los siguientes 2 o 3 años van a ser bastante difíciles. La otra cosa que tiene el presidente Trump, hay que tener mucho cuidado, es que él liga cosas que no se deben de ligar. Por ejemplo, le dijo al presidente chino, o lo dijo en público, si ustedes me ayudan con Corea del Norte, no les hago nada acerca del acero. O sea, como diciendo, todo es negociable, todo. Si tú me construyes un muro, entonces me porto bien contigo con NAFTA. Si tú quieres lo de DACA, entonces me das esto. O sea, él piensa que negociar con un gobernante es igual a negociar un negocio de bienes raíces en Nueva York. Y obviamente está muy equivocado. Lo interesante de todo esto es que si la guerra es contra China, y sí va a haber, vamos a decir, van a haber más batallas con China. Mientras tanto, lo que ha hecho es que se ha peleado con sus aliados. Entonces, en la guerra esta con China, él necesita aliados. Él necesita decir, mira, China, está conmigo Canadá, está conmigo México, está conmigo Europa, está conmigo India, está conmigo Australia, está conmigo Japón, aunque Japón no fue excluido de las tarifas. Está conmigo Corea. Pero con cada uno de esos países se ha metido una bronca. Entonces, ¿cómo va a crear una coalición de aliados si realmente tiene pocos amigos? Entonces, ese es el contexto. Encima de toda esta confusión que existe, porque es una confusión tremenda, inclusive adentro de la administración, está la cuestión de la investigación de Mueller. Y obviamente yo no sé lo que está haciendo Mueller, no tengo información, pero sí tengo el sentir de que Mueller se está acercando, que Mueller está a un paso de encontrar algo. Y la teoría es que no es tanto que se pusieron de acuerdo con Rusia para ganar las elecciones. Eso es una distracción. El problema es el dinero, préstamos, dinero sin interés, o sea, cosas que se pueden considerar legales, dinero sucio. Y eso es algo que puede ser una variable tremenda con esto, en este asunto, ¿no? Entonces, lo que le estamos recomendando ya para terminar y abrirlo a preguntas, a clientes le estamos haciendo varias recomendaciones. Una es, no tomen decisiones estratégicas hasta que no sea totalmente necesario o que sea obviamente necesario. Hace 4 meses que se iba a caer NAFTA, bueno, vamos a construir una fábrica en Estados Unidos, todavía no. Hace un mes pensábamos que iban a tener aranceles sobre acero y aluminio. México está excluido. Entonces, paciencia, calma.
no se desesperen porque esto puede cambiar muy rápidamente. Tomen decisiones tácticas, pero tengan cuidado con decisiones estratégicas. El segundo punto es, obviamente, diversificación. Creo que el 80% de las exportaciones de México en Estados Unidos. Para bajar eso a 70 va a ser un gran trabajo. O sea, no es fácil, pero hay que empezar. Y hay que empezar con Europa, hay que empezar con China. Yo creo que para México la gran ventaja siempre será geográficamente la gente, lo que es México y la frontera con Estados Unidos. Pero hemos aprendido que no se puede poner todas las esperanzas en una canasta. El tercer punto es, y esto sobre todo es para empresas americanas, pero para empresas de todo tipo, necesitan las empresas desarrollar su propia política exterior, como si fueran un país. Y eso no lo digo porque quiero sacar un negocio aquí entre el grupo, pero lo que sucede es que una empresa va a ver a la embajada de Chile, por ejemplo. Tengo un problema aquí con el gobierno de Chile. Lo que dice el embajador es: discúlpeme, pero yo tengo un mandato, y ese mandato es bajar el déficit, así que no te puedo ayudar. Las empresas sienten que ya no tienen el apoyo de Estados Unidos, del gobierno, y aparte de eso van a haber movimientos van a haber respuestas a cada paso que da Estados Unidos, y los que van a sentir esa respuesta van a ser las empresas, van a ser las empresas que están en China, que están sobre todo en China. Entonces, pensar estratégicamente desde el punto de vista: ¿cuál es mi estrategia exterior? ¿Quiénes son mis aliados? ¿Con quién no me quiero meter? ¿Quién tengo que conocer? ¿A quién no quiero conocer? O sea, todo lo que es una política exterior. El último punto que voy a tocar es lo que está haciendo el presidente Trump, y él habla mucho de esto, es que vamos a regresar empleos de manufactura a Estados Unidos. Esa es la gran desventaja y el gran peligro del populismo, porque no se van a regresar empleos en el acero, no se van a regresar empleos en el carbón. Estamos en el año 2018. La manufactura, desde el punto de vista porcentaje de PIB en Estados Unidos, ha sido de 12 a 14%, pero la mano de obra ha bajado a 8%. ¿Por qué? Sí, posiblemente algo tiene que ver con comercio exterior, pero básicamente es por la tecnología y lo que nos viene. Yo creo que puede ser que en México estén muy conscientes, pero allá no estamos hablando suficiente de lo que nos viene encima. En cuanto a el tamaño del cambio y la velocidad del cambio. Llámese la robótica, la inteligencia artificial, o sea, todo eso que es el futuro, y nosotros estamos enfocados en el acero y en el carbón y en cosas que realmente no tienen nada que ver con el futuro y no se van a poder lograr. Entonces eso es la pérdida del tiempo que tenemos. Y yo lo que les recomiendo a ustedes es que la tecnología va a cambiar el negocio de ustedes, o lo cambian o se lo cambian, pero la tecnología va a cambiar todo. Les voy a dar un ejemplo rápido. Para un tablero de ajedrez tiene 64 cuadros. Entonces está, no sé si conocen la leyenda del
de la persona que inventó el ajedrez. Entonces se lo lleva el emperador y dice, no, que tengo aquí un juego de ajedrez. Entonces dice, ¿qué quieres? Bueno, dame un grano de arroz en cada cuadro, son 64 cuadros. Y duplícalo en cada cuadro. 1, 2, 4, 8. Llega al cuadro 32 y se da cuenta el emperador que le debe 4 billones de gramos de arroz. Dice que en ese momento le cortó la cabeza porque dio cuenta que le tomó el pelo. El punto es que cuando llega uno al 64 y está duplicando, o sea, 4.000 millones, 8.000, 16, 32, 64, 128, estamos hablando de números estratosféricos. En el año de 59, el gobierno americano reconoció la industria de informática. Si uno aplica la ley de Moore, que es que cada año la capacidad tecnológica se duplica, estaríamos en el cuadro 32 del cuadro de ajedrez en el año 2006. O sea que estamos en la segunda mitad del cuadro en donde todo se va a ir más rápido, más grande, y no tiene nada que ver con la computadora y los cambios y el iPhone. Todo eso se va a ver chiquito comparado a lo que les viene. Ojalá que se den cuenta, pero lo bueno es que las empresas privadas lo están haciendo, pero se habla muy poquito de lo que nos puede costar en todos los 3 países millones y millones de empleos. Entonces los dejo con esas buenas noticias y por favor quisiera escuchar de ustedes comentarios, preguntas. Muchísimas gracias, secretario. Bueno, yo quisiera arrancar profundizando sobre el tema que a todos nos tiene preocupados, que tiene que ver con la relación Estados Unidos-China en términos comerciales. Creo que varios de aquí pudimos leer el editorial que usted publicó en Reforma, que se llama Las empresas de los tiempos de cólera. Y ahí se hace una mención importante a la geopolítica. Fue el título de Ortiz. En tiempos de cólera, no de cólera. En el artículo se menciona la importancia de la geopolítica, lo cual es muy interesante porque muchas veces desde el punto de vista de la economía ortodoxa o clásica se piensa política y economía, dos estancos separados. Es muy importante no contaminar con presupuestos políticos el funcionamiento de la economía porque eso no es eficiente. Y aquí usted, supongo que además como secretaria de Comercio, habrá notado muchas veces que en la realidad eso no es así. Lo que no alcanzamos a ver es en la relación Estados Unidos-China cómo se están generando estos vasos comunicantes. Porque usted mencionó, China se retira del TPP, que es un proyecto que es geopolítico, en realidad, para generar un cordón alrededor de China en cuanto a las reglas del juego, y además tenía muchos componentes, por ejemplo, de derechos de propiedad intelectual muy importantes para Estados Unidos, etcétera. Se retira de eso y en cambio adopta una posición agresiva, bilateral, de imponer tarifas, ¿no?, al aluminio, al acero, de manera unilateral. Se generan las respuestas subsiguientes. ¿Cómo podemos entender el razonamiento que existe detrás de la administración Trump en estas dos, digamos, esferas de relacionamiento con China? Muy buena pregunta. Gracias. Existe un, bueno, el que está manejando todo lo que es el comercio, las negociaciones, es Robert Lighthizer, que es el representante de comercio. Y él nos ha dicho, todas las pláticas que había entre China y Estados Unidos, habían dos importantes económicas. Una era la JCCT, que era más bien problemas a corto plazo, y otro que se llamaba el CED, el diálogo económico comprensivo. Ya no existe. Entonces, lo que Estados Unidos le ha dicho a China es: mira, tú sabes lo que queremos, ya no te tenemos que decir, cuando estés listo para dármelo, me llamas. Entonces, no hay comunicación.
La única comunicación está entre el presidente Xi y el presidente Trump. Y ahí no entran a detalles, ahí son cosas generales. Entonces, y Trump le han aconsejado que cuando hable de los chinos, hable con mucho respeto. Entonces, cuando él habla de Xi, un gran hombre, un hombre poderoso, de mucho respeto, pero por un lado le está metiendo tarifas, le está metiendo, acuérdense el número 301, porque eso viene en un par de semanas y eso va a ser fuerte. Entonces, para Trump es una misión. Él se acuerda de cuando Japón se iba a apoderar de Estados Unidos y él estaba en contra y para él China es igual que Japón en los 80 y él es el hombre que le va a poner un hasta aquí a China. Él quiere que eso sea su legado. Pero hoy en día el diálogo entre China y Estados Unidos es casi cero en cuanto a economía. En términos entonces de las consecuencias para el sistema económico global, me parece que todo lo que hemos visto es una estrategia de contención por parte de muchos países, como tratando de sostener el aire mientras dura esto. El TPP, por ejemplo, se convirtió en el TPP-11 firmado ahora en Chile. En el G20 en Alemania hubo como sea un deslinde de Estados Unidos, pero una declaración a favor de el libre comercio. El presidente Xi ahora se plantea como el paladín del comercio internacional, cosa que no deja de ser paradójica. ¿Le parece que esta es una estrategia de contención que puede durar o que las tendencias proteccionistas a la larga sin el liderazgo de Estados Unidos van a terminar siendo las que estén prosperando en el mundo? ¿Y le parece que China tiene la capacidad de ser lo suficientemente influyente y persuasivo como para sostener un mundo de comercio más abierto? Sí, obviamente China y Estados Unidos ven el comercio exterior un poco diferente. China es mucho más de transacción, menos reglas y menos, o sea, el estándar es mucho más bajo, digamos. Pero el tema del TPP-11, y aquí hay una lección para, de nuevo, off the record, todo lo demás, Japón. Abe se jugó su puesto, su carrera, su legado, al convencer al pueblo de Japón y a su diet de autorizar el TPP. Japón jamás se ha metido en esto. Japón no le gustan los tratados de comercio libre, se metió Japón. Y Trump se salió. Entonces, pueden tener un acuerdo con el presidente Trump, pero si algo le conviene a él, tengan cuidado. Corea lo mismo. Corea se jugó todo cuando hizo el Tratado de Comercio Libre hace 5 años, 6 años. Hoy en día ya se renegoció, pero Trump está jugando con Corea del Sur. Oye, que si no te voy a aceptar la renegociación del Tratado de Comercio Libre hasta ver cómo manejas las reuniones con Kim de Corea del Norte. O sea, está ligando cosas económicas con cosas políticas. Si tú me ayudas con Corea del Norte, entonces yo te doy el Tratado de Comercio Libre. Eso tiene un gran peligro. La única vez que se ha hecho eso fue con el presidente Reagan y Rusia, que decidió venderles trigo si dejaran salir unos inmigrantes judíos rusos. O sea, esto no es una política sana, pero es una política que se ha dado en todo el mundo. ¿Y por qué lo hace? Porque él es el gran negociador, porque él quiere demostrar que es el gran negociador. Y la única forma de hacer eso es hacerlo en público. Pero ¿quién va a poder negociar en público? Yo no voy a negociar en público, sobre todo siendo un país. Él no puede humillar a un país a negociar.
Entonces, ese es parte del problema, parte del asunto que tiene a todo el mundo totalmente confundido. ¿Cuál es la política? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Cuándo es una táctica? ¿Cuándo es una estrategia? ¿Cuándo es negociación y cuándo va en serio? Nadie sabe. Y por eso el mundo, hoy en día, en el mundo hay una incertidumbre increíble. Yo voy a China el sábado, que es una perfecta oportunidad para ver qué están diciendo, qué están pensando, pero cómo se están reorganizando. Hay que reconocer que el presidente Xi ya le dieron un tercer periodo. Y el tercer se convierte en el cuarto y el quinto, el sexto, o sea, presidente por vida. O sea, es un hombre que está en la cima de su poder y él no tiene el lujo de verse débil, no se puede ver débil, o sea, eso no lo perdona. Entonces eso aumenta el riesgo de una situación que afecta al mundo entero. Todos nos quejamos de China, pero el día que no crezcan el 6,5% y crezcan el 3%, entonces vamos a acordarnos de los días cuando no queríamos a China. Pues muy bien, muchas gracias, secretario. Yo voy a abrir entonces la ronda de preguntas y respuestas, si nos permite. Creo que puedo tomar 2 preguntas o 3 preguntas a la vez. Perfecto, entonces empezamos por favor con Andrés Rosenthal. Carlos, bienvenido de nuevo a tu país. Al final, lo que pasaste, buena parte de tu vida. Has hablado mucho del tema exterior, el tema de comercio, el tema de las guerras, las batallas. Pero yo tengo una pregunta que no he logrado responderme a mí mismo. Y es, ¿por cuánto tiempo los empresarios americanos estarán dispuestos a estos ataques personales que hace Trump contra ellos y sus empresas, que les quitan, en el caso de Amazon, 35 mil millones de dólares en valor de bolsa, y en el caso de Ford aquí en México, Toyota, búscale donde quieras, pero son ataques personales, AT&T con la fusión con Time Warner. ¿Hasta cuándo? Y eso es algo que el secretario de Comercio de los Estados Unidos tiene que preocuparse, porque ahí es donde el trabajo fundamentalmente. ¿Hasta dónde van a estar dispuestos a aceptar eso? Sí, es lo que preguntabas antes, ¿no? Del asunto de combinar política con economía. Y esto empezó desde la campaña cuando Carrier estaba construyendo la planta en México. Y empezó contra Carrier y contra Carrier. Y ahora tiene la guerra contra Amazon. Se metió también, Carlos, con Merck. Exacto, porque Merck se salió del consejo. Correcto. Después del problema de Charlottesville. Lo que están haciendo los empresarios, lo que han aprendido es, mira, yo no quiero ir a la casa. Ya no quiero estar en un consejo, yo no quiero acercarme, yo no quiero estar en una reunión, mejor low key y que ni me conozcan. El problema es que ¿qué pueden hacer? La Cámara de Comercio ahorita están con lo de China. Lo primero que quieren hacer es, por favor, salven a NAFTA, pero están con China. Entonces, meterse con esto con Trump es crear una situación personal y nadie quiere estar en su lado negativo. Entonces no estamos viendo así grandes líderes empresariales. ¿Por qué? Porque están cuidando su empresa. Ahora, lo interesante va a ser cómo va a responder Jeff Bezos. Jeff Bezos ya compró una casa en Washington. Jeff Bezos compró el Washington Post. Jeff Bezos, dicen que la segunda casa matriz de Amazon, hay 2 ciudades,
que están compitiendo, eran 20. Nueva York, que se me hace muy raro, y Washington. Washington puede ser Washington, Virginia y Maryland, pero son muy poquitos, muy poquitos empresarios que le responden a Trump. En el caso de China, lo que han dicho casi todos es sí, tenemos problemas con China, con propiedad intelectual, con transferencia de tecnología, y sí hay que arreglarlo, pero hay que arreglarlo de una forma en que no cause más problemas. O sea, mucha diplomacia, pero no se está viendo, como dicen allá, profiles encouraged. No se está viendo, y tampoco se está viendo en el Partido Republicano. Yo nunca he visto nada, algo así, de que un presidente se vaya en contra de una compañía. O sea, y que le quite, como dices, una cantidad de valor enorme. Y así le hizo a varias. Eso es otra de las cosas que están sucediendo que yo nunca he visto en mi vida en Estados Unidos. Entonces, yo tampoco tengo una respuesta, yo no creo que se meta. O sea, ¿para qué arriesgar? Lo que está haciendo el sector privado es alejarse. Ahora sí tomo de a dos preguntas, entonces Agustín Barrios Gómez, disculpe, no sé su nombre. Adelante, por favor. Sí. Entonces empezamos así. Bienvenido nuevamente. Efectivamente, nada de esto sería posible sin los Vichy Republicans, ¿no? O sea, republicanos colaboracionistas que estuvieron dispuestos a entregarle el poder a una persona en bancarrota moral y profesional. Eso es definitivamente importante. Pero también es importante que nosotros no estuvimos a la altura, ¿no? Finalmente todo esto se reduce a México, ¿no? Empezó con México, con los violadores humanos mexicanos, pasó por el muro, que es lo que afianza, y finalmente cuando México no responde, y los empresarios americanos no responden acerca de que México había, el Tratado de Libre Comercio había sido el primer tratado jamás visto en la historia del universo. Bueno, ahí me voy al tema. El 50% de la población americana, para efectos prácticos, está perfectamente dispuesto a darle su voto y, lo que es más, su lealtad total a una persona racista, ¿no? Y todo se basa sobre México. Entonces, al final, nosotros tenemos que retomar ese tema, porque sin ese 50%, este señor estaría con su televisión, su programa de televisión cancelado y seguramente entrando en bancarrota por quinta vez. Pero el 50% es que... Del electorado. Entonces, si no lidiamos con ese asunto, y particularmente si no lidiamos con el profundo problema del papel de México en el mundo, porque todo se reduce, particularmente en América del Norte, todo se reduce a eso. DACA es eso, NAFTA es eso, migración es eso, manufactura es eso. ¿Cuál es el papel de México en América del Norte? Al no definir eso de una manera conjunta y no proyectar un mensaje conjunto, vamos a seguirnos tropezando con estos mismos temas. Entonces, yo le pediría a usted su opinión acerca de cómo replantear esa relación para que no tengamos a la minoría victoriosa de Estados Unidos, que básicamente lo que quiere es destruir al mundo, o sea, a cambio de sacar una serie de temas relacionados con sus propios complejos y sus propios problemas personales. Gracias. Me damos la oportunidad de plantear otra pregunta, secretaria. Muchas gracias, tocayo. Dos comentarios que me gustaría tener tu opinión sobre ellos. Uno, en el ámbito económico. Me sorprendió en las últimas 48 horas ver que por primera vez una portavoz de la Cancillería china amenazó con que China no comprará más deuda americana, más bonos del tesoro. Hay que reconocer que China detiene la mayor cantidad de la deuda de Estados Unidos en bonos del tesoro americano, y esta decisión no solo de no comprar más, sino eventualmente hasta empezar a vender, y sabemos que a ellos no les importará perder unos cuantos puntos en la venta, yo creo que va mucho más allá del ámbito comercial. Y es la primera vez que uno ve una amenaza directa de la Cancillería china, que en los peores momentos no ha existido.
frente a la situación de su posesión de deuda de Estados Unidos. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es tu comentario sobre esta situación y qué repercusiones puede tener. La segunda parte tiene que ver más con el ámbito político. Yo no sé si alguien se ha acercado al presidente Trump a decirle que un gobierno populista y nacionalista en Washington lo único que va a lograr es estimular el nacionalismo y populismo en América Latina. Nosotros estamos viendo el caso de Brasil con Jair Bolsonaro, estamos viendo el caso de México con ya sabes quién, y yo creo que hay que cobrar una conciencia en Washington, en el sentido de que si pasa en México lo que puede pasar, va a equivaler a que la frontera de Estados Unidos hoy en día no fuera con México sino con Venezuela. ¿Qué conciencia hay sobre esto en Washington? Muchas gracias. Bien. Bueno, la primera la voy a contestar. La suya es un poco difícil para un extranjero. Soy mexicano de corazón, pero vengo de allá, entonces, pero sí la voy a contestar. Sí, perdón. La economía de Estados Unidos, como un antecedente, acaban de bajar impuestos. Y fue una baja de impuestos fuerte. O sea, impuestos a empresas se fue de 35 a 21. Y yo, Carlos Represas está en varios consejos. Yo estoy en consejos, o sea, y vemos la cantidad de dinero que han traído. 500 millones aquí, 700 ahí, es flujo de efectivo, en serio. Entonces, pero la pregunta es, ¿estamos estimulando una economía que ya está estimulada? Porque el desempleo es 4.1. El crecimiento, ok, 2,5, un poco bajo. Pero, ¿qué pasa cuando encima de todo el estímulo que le ha dado el Banco Central, estimulamos aún más con un recorte de impuestos? Entonces la esperanza o la expectativa es que van a subir los intereses y va a subir la inflación. En el caso de China, si China decide ya no comprar, entonces no van a poder vender bonos a 1%, a 1,5%, a 2%. Van a subir los intereses. Y esto es algo, es un tema interesante porque en Estados Unidos se habla en el sentido de que le debemos mucho a China. Le estamos pidiendo prestado a China. Yo lo veo desde el punto de vista de que China está invirtiendo en Estados Unidos. Entonces invierten al 2% y ese dinero se presta y supuestamente se invierte por lo menos al costo de capital. 8, 10, 12. Pero olvídate eso, explicar eso y que la gente vea las cifras. Entonces, eso y también se ha pensado que por qué los chinos van a empezar a vender, y entiendo que ahora dijeron no vamos a comprar. Si empiezan a vender, empieza a bajar el valor del dólar. Entonces empieza a bajar el valor de lo que ellos tienen. Pero eso es el primer paso y eso va a causar aún más presión sobre los intereses de Estados Unidos. Ahora, ¿dónde van a meter el dinero China? Eso va a ser interesante. Pero eso es una gran noticia. Y como dices, ya no es comercial. Y ahora están haciendo otra política en Estados Unidos para poder parar adquisiciones. Que ya no es comercio, ahora es inversión. O sea que esto se está, poco a poco, se está volviendo en algo que va a tardar años deshacerlo. Yo creo que Trump no profundiza. Yo no creo que él no juega ajedrez, él juega hockey. No, pero o sea, yo no creo que él quiere hacer lo que él quiere hacer y
empezar a conectar, connect the dots, empezar a ver qué pasa y el tercer paso y qué pasa. No, eso es el problema. Pero estoy de acuerdo, esa es una gran noticia. ¿Y sobre la Populismo. del populismo en América Latina? Sí, igual, yo creo que el presidente Trump mencionó, ya sabes quién, Sí. creo que la primera vez, y no lo mencionó por nombre, mencionó algo de las elecciones de Estados Unidos hace 2 semanas. Y estaba viendo que hace 4 o 5 días su portavoz dijo algo de las elecciones en México, que por eso van a parar lo de NAFTA, pero no está tan consciente de lo que puede suceder. Y como él ve el mundo, dice, no importa lo que suceda en México, somos Estados Unidos y lo manejaremos y no hay problema. O sea que eso es parte del peligro de lo que hay en Washington. Yo creo que tratando de observar de fuera hacia adentro, ¿no? Yo creo que México ha manejado esto bastante bien. Inclusive yo dije algo ayer en la televisión, puede ser que no estén de acuerdo y lo podemos debatir, pero yo creo que la respuesta de Videgaray fue apropiada. No fue una respuesta de pelea, yo creo que fue una respuesta sabia. Yo sé que lo van a criticar porque fue muy suave, pero yo creo que hizo bien. Estamos trabajando, los hechos, etcétera, Happy Easter, y se acabó, y ahí está la respuesta. Porque se mete uno en una pelea con él y todo es personal, todo es personal. Yo creo que hizo bien México. Pero sí, ¿cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad? Estaba pensando ayer que India tuvo una campaña política que se llama India Rising. O sea, India se levanta. Es interesante pensar en eso, porque México ya tiene la escala, el tamaño, el estatus, la economía, la gente, para pensar así. Y eso puede influenciar política exterior, política doméstica. Muchas gracias. Iniciamos la tercera ronda con Isidro, después Mariana Campero, que está por aquí, y Susana. Gracias. Isidro Morales, del Norte de Monterrey, su alma mater. Gracias por estar con nosotros. Una pregunta sobre el Telecán, el NAFTA. Usted menciona que hay buenas noticias, que se va a terminar. Es cierto, última noticia que por ejemplo en la cumbre de Lima se van a anunciar que ya hay algunos acuerdos, pero mi pregunta es, ¿a qué precio Canadá y México van a conseguir un NAFTA? Es un hecho que se va a firmar, porque Trump ya lo hubiera roto desde hace mucho tiempo. ¿A qué precio? Hemos sabido que quiere sacar el capítulo 19, que las reglas de origen, sobre todo en automotriz, quiere poner muy altas, cosa que lo primero creo que va muy para acá, para México. Pero lo que me preocupa más es la manera en que Trump, usted lo acaba de mencionar, interpreta las salvaguardas, porque los últimos aranceles del 5% a acero y 15% al aluminio es una especie de salvaguarda por razones de seguridad nacional, que es lo que más actual. Y luego el presidente elige la lista que dice que no. Y a México le afectó y a Canadá también, pero usted sabe muy bien que dentro del Telecán y dentro de la legislación OMC se permiten salvaguardas de este tipo de poblaciones de seguridad nacional. Entonces México no está exento de que pueda poner algún hacer. Y lo que me temo es que entonces, por la presión que establece Estados Unidos hacia Canadá y México firma, Canadá firme también un mal acuerdo que justifique el proteccionismo de todo. Sí, buena pregunta. Damos la oportunidad a Mariana Campero, por favor, nuestra directora general. Mi pregunta va realmente sobre, bueno, si bien es cierto que Trump ha sacudido el status quo y también está librando estas primeras batallas en contra de, y está creando esta guerra comercial, también es cierto que China ha abusado enormemente de las reglas de la OMC, que es una economía totalmente proteccionista, ¿no?
Pues para mí la pregunta es, ¿cuál es su visión? ¿De dónde nos puede llevar esta sacudida? Y si existe para usted quizás un silver lining un poquito más optimista de que esto nos pueda llevar a crear un sistema global comercial más equilibrado en donde sea un poquito más parejo para todos. Gracias, Mariana. Y Susana, por favor. Muchas gracias por la presentación y bienvenido otra vez a casa. Soy Susana Chacón. Yo tengo dos puntos muy concretos. Uno primero va un poco de la mano con lo que preguntaba Andrés Rosenthal, pero asumiendo, por ejemplo, que Mueller sí realmente tuviera los elementos para revertir lo que está sucediendo internamente, sería ideal el cambio y sería muy rápido, o posiblemente sería muy rápido. Pero mi pregunta va también, no nada más con los empresarios, sino a la sociedad en Estados Unidos. ¿Qué tanto están haciendo? ¿O por qué? ¿Hasta cuándo van a aguantar? Esta no reconstrucción del Partido Demócrata, esta no voz del Partido Demócrata y de los mismos republicanos. Realmente pensar que podemos esperarnos a Mueller sería el ideal, pero las consecuencias, permítame decir, de debacle interna en Estados Unidos, además de, por supuesto, lo que es el impacto global, es enorme en la sociedad de Estados Unidos. Entonces me gustaría un poquito una reflexión por ese lado. Y el segundo punto es esta carta que mandaban los militares de que se apruebe el Tratado de Libre Comercio por cuestiones de seguridad nacional. Y esto lo relaciona un poco con que hay que meter todos los temas en la misma canasta y que Trump quiere negociar todos los temas en la misma canasta. Ya vimos el día de ayer, el día de antier, que empieza a decir que va a haber NAFTA sí y solo sí tenemos cuestiones de Centroamérica, migración, seguridad nacional y por supuesto no DACA o DACA en función de lo que yo quiero, ¿no? El tema de comercio, por supuesto que es un tema de seguridad nacional, pero va más allá y esta participación de los militares con esta carta, pues para mí fue sustancial para su cambio de actitud y a mí me gustaría un poquito también. Sí. Bien, entonces con NAFTA y el costo, y Antonio, ¿me ayudas aquí? Sí, Antonio es el experto y le dicen allá Antonio the Brilliant en la oficina. Yo creo que el costo de NAFTA, y no sé si se ha cuantificado, pero la verdad es que lo que estaba pidiendo Estados Unidos, que era un llamado sunset, o sea que básicamente hay que renovar NAFTA cada 5 años, que es una locura. Eso se cambió a, bueno, vamos a tener consultas y diálogo, cómo podemos mejorar. La otra cosa eran reglas de origen, que quería Estados Unidos, reglas de origen nacionales americanas en un tratado de entre tres países, que no es lógico. Entonces, algo muy curioso que han pedido en la parte de Estados Unidos, que es el asumir en cálculos que el salario en México es el $15 la hora. Eso cosméticamente va a elevar las reglas, el origen regional. Entonces yo no sé si con eso van a parar, si eso va a ser suficiente, pero parece que ya se están empezando a dar marcha atrás con la petición esta, de la demanda de 50% del origen tiene que venir de Estados Unidos. Aluminio y acero ha sido un fracaso enorme por dos razones. Una es, yo creo que el problema de seguridad nacional, meter eso con comercio, eso es lo que ha estado peleando Estados Unidos, porque hay muchos países, inclusive hay un país que conoce Carlos muy bien, en donde venden yogurt, no es Suiza, pero está al ladito, que una vez dijeron que sí, que el yogurt es cosa estratégica de seguridad nacional. Entonces,
cada país puede tener sus propios temas de seguridad nacional, que sería, imagínense, o sea, ¿cómo se para eso? Eso sería empezar a desmantelar todo el sistema internacional. Entonces, ahora hay exclusiones. Entonces, hicimos esto por seguridad nacional. Aunque el secretario de Defensa, el general Mattis, le mandó una carta al presidente diciendo que la verdad es que la industria de defensa consume el 3% del acero y aluminio, o sea que no es problema. Y el número uno, el exportador número uno de Estados Unidos es Canadá. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, ¿dónde está la seguridad nacional? Pero si fue seguridad nacional, entonces ¿por qué fue tan... ¿por qué quiso o por qué dio las exclusiones? Entonces, los únicos países grandes que no tienen exclusiones es Japón e India, Europa, México, Canadá, Australia, Corea, excluidos. Entonces, el 232, que fue el mecanismo, no ha funcionado. Ahora, el tema es, si necesitamos como una especie de sombrilla de 25% para defender, para proteger el acero, vamos a pedirle a los demás países que suban sus aranceles para que la suma sea 25%. Es casi imposible. Pero también tengo entendido el tercer tema, que es más bien para empresas americanas de NAFTA, es todo el sistema de arbitraje. Ellos se quieren deshacer de todo eso. Que es una política nacionalista que siempre ha tenido un poco el Partido Republicano y algunos demócratas. No les gusta la ONU, no les gusta el OTAN, no les gusta la Organización Mundial de Comercio, y tampoco les gusta que hay un panel de NAFTA que va a decidir sobre Estados Unidos. Y por eso las empresas americanas se sienten totalmente desprotegidas. También creo que hay una reforma de aduanas, que creo que sí puede ser un costo, pero puede ser también productividad. Pero yo no veo realmente que él haya logrado algo que diga, caray, esto va a afectar mucho a México, esto va a afectar mucho a Canadá. El problema que él tiene es que, según él, lo hizo para subir el déficit. En un año vamos a ver si funcionó o no. Pero la última vez que se bajó el déficit en Estados Unidos fue en el año 2008, en la gran recesión. ¿Por qué bajó el déficit? Porque había menos actividad comercial. A ver, la otra fue... sí, lo de China. Hay muchos países en el mundo que son más proteccionistas que China. No cabe duda que hay problemas, o sea, con la propiedad intelectual. Ahora quieren transferencia de tecnología. Y lo que le ha pasado a mucha gente es que van con su tecnología más moderna, abren una planta y el gerente de la planta se lleva la tecnología y abre una planta. Eso sucede, no tanto es el gobierno, pero es cultural. En China el poder copiar algo es un gran talento. O sea, que es una cosa, vamos a decir, cultural. No cabe duda que hacer negocio en China es difícil. Pero yo creo que Estados Unidos tiene que reconocer que hay diferentes modelos. Hubo un chino de Taiwán que me dijo una vez, oye Carlos, la globalización no es americanización. Entonces, la pregunta yo creo que es si los dos sistemas, el sistema americano, que es totalmente sector privado, y el sistema chino, en donde el Estado juega un papel importante. Esos dos sistemas van a tener que coexistir, porque yo no veo que China se convierta en una democracia por George Washington. Ellos tuvieron su historia, tienen sus héroes, tienen su cultura,
tienen sus emperadores, o sea, tienen su sistema, y vamos a tener que acoplar, vamos a tener que ajustarnos y poder coexistir, porque ellos no van a cambiar, por lo menos en el futuro cercano, no van a cambiar su sistema. Van a hacer algunos cambios, algunos ajustes, reforma financiera, pero lo que es el control del Estado, reglas muy flexibles, reglas que pueden cambiar de un día para otro, así manejan el país, y yo lo veo muy difícil, pero que vayan a cambiar a ser como Estados Unidos. Pero a través del diálogo, a través de años, se han logrado pasos. Hoy en día la propiedad intelectual está más protegida. ¿Por qué? Porque China ahora tiene marcas. Ellos quieren proteger a Huawei, y quieren proteger a Tencent, o sea, están viendo el valor de propiedad intelectual. Yo creo que esa es la respuesta, y la solución es aprender a sobrevivir y a coexistir en una forma pacífica con un país que no es Estados Unidos y que nunca será Estados Unidos. La sociedad americana. Algo que me ha impresionado mucho de la sociedad americana es que están ejerciendo su derecho a la palabra, a hablar. Entonces, por ejemplo, Trump se sale del Acuerdo de París del cambio climático. Ahora, inversionistas les están pidiendo a las empresas: dame por favor tu plan para combatir el cambio climático. Todo el tema con la falta de respeto a la mujer durante la campaña, y todavía sigue, todo eso empezó lo que le dicen el Me Too, que es un movimiento de mujeres exigiendo respeto, exigiendo leyes. Los muchachos del colegio de Fort Lauderdale, de Parkland, que han hecho un movimiento nacional sobre el tema de armas. Entonces se está viendo que la sociedad está respondiendo. Lo que tiene que hacer la sociedad es votar. Me estaban diciendo ayer que en México el voto es 66%. O sea, 66% de la gente que puede votar vota. En Estados Unidos es, vamos a decir, 45, 40. Entonces, el que gana con el 26% del voto. Lo que vimos entre Hillary y Trump fue que muchos hispanos, muchos afroamericanos, muchos asiáticos, muchos inmigrantes, mucha gente que está en contra de Trump, pensaron que Hillary iba a ganar. O sea, se confiaron. Pero lo que vimos en Alabama es un estado republicano, pero republicano, y acaba de ganar un demócrata. ¿Por qué? Porque salieron a votar, y dicen que las personas que hicieron la diferencia fueron mujeres, y entre mujeres afroamericanas. Ahora, entonces la sociedad está consciente, está reaccionando, se habla de la resistencia. El problema es que si realmente pueden tener un impacto. Entonces yo veo que los dos impactos que pueden haber uno es el voto en noviembre, y se ve que hay una tendencia, o sea, los demócratas están ganando votos que deben ser de republicanos. Si Trump pierde las dos cámaras, la Cámara y el Senado, entonces va a estar congelado. Y eso es factible, eso puede suceder. Hoy en día los republicanos tienen una ventaja de 22 en la Cámara, y en promedio un presidente en su primer término pierde 34. Entonces es muy probable que
que tengamos a Trump en la Casa Blanca y un Congreso demócrata. Si es así, van a haber peticiones para hacer para investigaciones, o sea, van a investigar todo. Y lo bueno de eso es que separa la iniciativa del presidente. O sea, va a estar congelado. Pero yo creo que ese es el cambio. El otro es Mueller, y Mueller todo el mundo está esperando y vamos a ver. Muy bien, pues son 9:25, todavía tenemos tiempo, si usted nos lo permite, Sí, para una última ronda de preguntas. mucho. Tenía anotada a Luz María de la Mora por ahí, a Bernardo por acá. No sé, ¿es tu nombre, caballero? ¿Cómo? La Embajada de Canadá. De la Embajada de Canadá. Muchas gracias. Adelante. Sí, buenos días, secretario. Muchas gracias por su presentación y sus comentarios. Mi nombre es Luz María de la Mora. Yo le quería preguntar dos cosas. Por una parte, se veía desde antes de esta elección que hay una crisis como de legitimidad de la globalización en Estados Unidos en algunos sectores, sobre todo aquellos que han sufrido por la crisis financiera, la desigualdad en el ingreso, que sí crea un sinsabor para mucho de la población en Estados Unidos que no está lista para esta revolución industrial 4.0. Entonces, ¿usted cómo ve las reacciones de política pública de los partidos, tanto republicano como demócrata, para responder a esto? Yo me acuerdo cuando trabajamos el tema del NAFTA, que estaba el TAA, el Trade Adjustment Assistance, que era como el mecanismo que tiene Estados Unidos para poder responder a estas necesidades laborales, pero nunca se le dio mucha importancia al NAFTA tampoco. Entonces, ¿qué tanto resultado de lo que estamos viviendo con China, con la OMC, con el NAFTA, realmente podría llegar a ser un replanteamiento de política pública de los partidos? Y la otra es, ¿usted realmente cree que Estados Unidos podría llegar a salirse de la Organización Mundial del Comercio y realmente podría poner en jaque al sistema multilateral? ¿O es nada más un discurso que le sirve al presidente Trump, a Lighthizer, a Ross, a Navarro, para una agenda política electoral en Estados Unidos? Gracias. Yo quisiera, ya se habló, bueno, acaba de hablar usted del tema de, pues cuál sería como el escenario ideal, entre comillas, ¿no? Que los demócratas pues ganen las dos cámaras en las elecciones de este año y pues todo pues los desmanes que Trump está causando pues desaparezcan, ¿no? Cosa que creo que no es tan clara, ¿no? O sea, sí es posible que se quede, que acabe su mandato por 4 años y en una de esas nos lo tenemos que chutar otros 4 años más, ¿no? En ese escenario, ¿no? O sea, hablando como de un escenario B alternativo, ¿no? En el que Estados Unidos pues adopta una postura cada vez más aislacionista, ¿no? Y China pues no solamente está como se habló de que está trazando una frontera en Asia, en realidad está influyendo en muchas partes del mundo, ¿no? En África está invirtiendo muchísimo dinero, en Europa también realizó, bueno, en el decenio pasado también invirtió muchísimo dinero, acaba de hablar del tema de la deuda, de que compra bonos en Estados Unidos, de que tiene también pues mucha inversión en Estados Unidos, y no solamente pues, en el sector público, también en el sector privado. O sea, en ese panorama, bueno, también el tema de la Organización Mundial de Comercio, ¿qué va a pasar con ella, no? O sea, ya ha hablado usted de que, pues, de que hay que ahorita enfocarse en la táctica, pero ¿cuál sería el plan B en caso de que, pues, Trump se quede en la presidencia y que China siga extendiendo pues su influencia y pues también se ha mencionado, ¿no? Es un país, ahorita Estados Unidos está muy dividido, ¿no? Rusia está logrando realmente tener mucho éxito en esa política como de crear división, y China es un país mucho más homogéneo, ¿no? Donde las decisiones se toman verticalmente. Xi Jinping ya pues igual se queda ahí tomando decisiones con un círculo pues bastante, bueno, de gente cercana, pues por quién sabe cuánto tiempo. ¿Cómo se imagina usted este panorama dentro de 4 u 8 años, ¿no? a escala mundial? Perfecto, muchas gracias. Embajada de Canadá. Sí, muchas gracias por la presentación. Soy Guy Guayú, consejero de la política comercial en la embajada, o aquí un poco más fácil decir Guillermo Memo. Bueno, la pregunta que tengo es de ver qué le recomendaría usted a los gobiernos de
Canadá y de México, y también al sector privado canadiense y mexicano. Si un día nos levantáramos leyendo que Trump ha invocado el artículo 2205 y ha iniciado el proceso de sacarse del Tratado de Libre Comercio, me gustaría saber un poco su punto de vista de qué deberíamos hacer como Canadá y México, punto de vista de la estrategia bilateral y trilateral, cómo manejar la relación con Trump bajo ese escenario. Gracias. Secretario, le voy a dar la palabra a Claudia Cali porque es nuestra exdirectora y la verdad es que no podemos no dejar de escuchar su pregunta. Gracias por el patrocinio. Secretario, muchas gracias, un gusto y gracias por darnos este tiempo. Mi pregunta se inscribe un poco en el ámbito de la especulación. Y no lo quiero poner en una situación difícil porque ya lo dijo, usted tiene el corazón mexicano, pero no podría hablar como un mexicano. Pero en el remoto caso de que pudiéramos estar en un mundo paralelo y que usted si fuera mexicano y pudiera asesorar y participar directamente en la toma de decisiones gubernamental mexicana, e incidir obviamente en la red de toma de decisiones vinculada a Estados Unidos y al comercio. ¿Qué le diría a los mexicanos cada vez que Trump envía un tuit como el de hoy en la mañana? ¿Cómo deberían los mexicanos o deberíamos administrar el pánico que nos generan los tuits de Trump en los que amenaza a México y cuestiona absolutamente todo, ¿no? Ya se dijo por aquí. ¿Cómo deberíamos tomar decisiones tácticas? Porque estas decisiones que tomamos cada vez que el tuit menciona, que el presidente habla de México en su tuit, ¿cómo deberíamos administrar estas decisiones y tomar decisiones tácticas no estratégicas ante el pánico que nos genera esto, que sucede un día sí y otro también y de manera inesperada? Okay, vamos. Había uno de los fundadores de la empresa nuestra, Sandy Berger, decía: no hacemos predicciones, pero sí proporcionamos perspectiva. Bueno, en el caso de 4 o 8 años, China, Estados Unidos, si esto sigue adelante, hay un punto de vista que es que el mundo va a seguir la pauta de Estados Unidos. Entonces Trump dice America first. Bueno, perfecto. Francia first, Australia first, todo el mundo first. Pero el otro escenario es darse cuenta que Estados Unidos está dejando un vacío. Y yo creo que los países que van a seguir adelante son los que dicen: pues yo no voy a ser proteccionista, yo voy a seguir abriendo, y voy a seguir haciendo comercio, y voy a seguir creciendo. Y esa es la gran oportunidad. El riesgo es que muchos países se vayan al lado de Trump. O sea, por el lado del proteccionismo, si ellos lo están haciendo, lo voy a hacer yo. Los países que sobresalgan siguiendo con el comercio, atrayendo inversión, siendo internacionalistas, globalistas, como les dice la gente de Trump, ellos van a ganar. Trump no va a estar, o sea, va a estar 4 u 8 años o menos. Va a tardar mucho volver a armar lo que él deshizo, de eso no hay duda. Va a tardar más de lo que tardó deshacer el sistema. Que si es posible que él se salga de la OMC, yo lo que diría es que yo no pondría en duda nada. Porque cuando en campaña, mucha gente decía, esto es retórica de campaña, él no va a hacer nada, pero lo ha hecho. Y ha hecho lo de TPP, hizo lo de NAFTA, hizo lo de China. Entonces, yo creo que todo es posible. Y repito, él quiere un legado, él quiere ser
ese presidente que hizo lo que los demás no pudieron hacer, que la gente ya no abuse de Estados Unidos, que la gente ya no abuse de los obreros americanos. Ahora es cierto que los salarios han estado estancados, pero lo que se pierde a veces es que, bueno, en primer lugar es tecnología, pero lo que se pierde es que sí, salarios estancados, pero un hogar de clase media hoy contra un hogar de clase media hace 40 años, hoy en día tienen 2 carros, tienen una televisión de Apple, han bajado los precios de tecnología, la calidad de vida es mucho mayor de lo que fue hace 20, 30, 40 años. Pero si no se empieza un programa, yo no sé cómo se va a hacer, hay que implementar esto, de capacitación, de adiestramiento, de personas que no tienen la capacidad, las habilidades para sobrevivir en un mundo de robótica, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces van a haber millones y millones de gente sin trabajo. Entonces, ¿cómo armar un plan nacional en donde se identifican cuáles son las industrias que van a ser más afectadas? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos irnos mitad con la empresa? No sé cuál es el plan, pero se requiere un plan. Porque el mundo va a cambiar en formas que hoy en día no reconocemos. Y desafortunadamente en el presupuesto hay más dinero para defensa, hay un recorte de impuestos, ahora se está hablando de $1 trillón de infraestructura, pero yo no he visto ni un centavo para un plan nacional de recapacitación, de todo lo que se va a necesitar para que la gente pueda trabajar en otro tipo de uso. No sé si nos faltaría también el tema de cómo responder en redes sociales. Sí. Yo creo que aquí está la clave, y es un juego delicado. La clave es, yo creo, es demostrarle a Trump que no se van a dejar. Porque en el momento que Trump ve que hay cierta debilidad, el primer ministro de Japón apoyó a Hillary, Abe. Entonces, él quiso demostrar que estaba con Trump, que no tenía, y fue a verlo a la semana. Creo que fue el primero que lo fue a ver. Y ha estado muy ansioso y muy comprometido con Trump y se ha dado cuenta Trump. El único país así aliado, que no fue excluido fue Japón. ¿Por qué? Porque Trump se ha dado cuenta que él puede empujar a Japón. Entonces, por un lado, no dejarse, pero por otro lado, no meterse en una pelea en el fango, no una pelea callejera con Trump, con tweet, porque eso no es para, con mucha razón. Ese es el equilibrio. No es fácil, pero se puede lograr. Pero en primer lugar, creo que lo primero es que sepa él que no se van a dejar. Y lo que han hecho con el muro, que ni lo vamos a negociar, yo creo que ha sido muy efectivo. La primera reunión que vino Trump a ver al presidente Peña Nieto, no fue lo que quisiera, pero a partir de eso yo creo que los mensajes han sido claros pero cordiales. O sea, no hay que insultar y Rocket Man y poner un apodo a Trump. Ese es el estilo de él y él gana esa pelea. Pero lo primero es, no nos vamos a dejar. ¿Y cómo hacer eso en una forma en que no lo sienta él que es personal? Que no empecemos un juego de tácticas de Twitter y de insultos y de apodos y de reacciones de Trump.
porque lo tomó personalmente. Hasta ahora no ha sucedido. Y eso quiere decir que alguien está hablando con gente de la Casa Blanca y que la cosa está... Este tweet que sacó de DACA, de México y NAFTA, lo he visto de hoy en la mañana, pero eso fue... La caravana fue porque lo vio en Fox, y Fox habló de una caravana. Entonces él viendo televisión, la caravana, y eso es contra mí, no me están haciendo caso, no me respetan esas personas de la caravana. Entonces, hace su tiempo. Pero eso fue, no fue una política. Yo creo que su gente lo leyó y dijo, caray, ¿qué es esto? El otro día anunció que se va a salir de Siria. El Departamento de Defensa no sabía nada. Entonces, eso es la clave. En el momento que él sienta que hay debilidad, Secretario, muy interesante esta mañana la conversación. La verdad es que para un país que depende tanto de la economía internacional, estos temas son cruciales para nosotros. No sé si quiere agregar algo más para el cierre. Bueno, dije hace rato que no me siento con derecho de hablar de qué debe ser México y todo. Yo en lo personal yo estoy muy orgulloso de lo que se ha hecho en México. Me siento orgulloso porque he vivido aquí casi, nunca he vivido en un país más tiempo que en México. Y aquí crecí, de aquí nacieron 2 de mis 3 hijos. Yo me siento muy orgulloso de México y yo manejé un negocio en México cuando Carlos manejó Nestlé, que era difícil. O sea, para lanzar un producto nuevo teníamos que pedir permiso. Recuerdo el smog de Paseo de la Reforma. Recuerdo que los árboles estaban pero muertos. Hoy en día esto es una cosa pero impresionante. La otra cosa que tiene México es una cultura de manufactura que se ha venido desarrollando durante décadas. Y el producto, la calidad del producto que sale de México está al par de cualquier producto en el mundo. Entonces, México está a un nivel, si esto hubiera sucedido en los años 80 sería otra cosa, pero México hoy en día tiene fuerza y tiene más fuerza de lo que muchas veces reconocemos. Entonces, y mucho depende y mucho es gracias a la labor de la gente. Lo que hace México es la gente y por eso me siento orgulloso de ser medio mexicano, medio no sé, pero me siento en casa. Así que muchas gracias por estar aquí, por su interés, por las preguntas, por los comentarios. Aprendí mucho de las preguntas, así que muchas gracias.